Seguimos, estamos en la mesa de este jueves 8 de febrero del año 2018. Estamos con Esteban Valenti, estamos con Carlos Ramela, con Fernando Butazzoni, con Hernán Bonilla. Les propongo que volvamos al fin de semana pasado, que nos instalemos en la noche del domingo en Piriápolis. Escuchemos cómo hablaba en una parte de su discurso el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda. ¿Cuál es el proyecto político de las oposiciones? El de minar el desarrollo y profundización de un sistema nacional integrado de salud que permitió el acceso universal de todas las uruguayas, de todos los uruguayos, a las prestaciones de salud. No pretendo discutir con ustedes ese punto en particular que manejaba Miranda, sino la pregunta con la que abría el párrafo. ¿Cuál es el proyecto político de las oposiciones? Lo subrayó especialmente, ¿no? Las oposiciones. ¿Cómo vieron ese enfoque? Porque hubo una persona, Amado, que tomó el guante y le mandó una carta haciéndole recuerdo de que él colaboró mucho, de que él le votó un artículo muy discutido, así que a él no lo pongan en el mismo barco. Sí, Fernando Amado, diputado del Partido Colorado, bueno, precandidato presidencial ya, salió con esa carta que le mandó a Miranda, que se publicó en los medios, en la que señala, por ejemplo, resulta saludable que por fin el Frente Amplio, al menos en parte del discurso, comienza a reconocer que no hay una sola oposición, sino varias, con matices y también con profundas diferencias, pero le cuestionó que después, en otro momento, Miranda volviera a englobar a la oposición, endilgándonos la falta de proyecto, o lo que es peor, enunciando cuál es el proyecto de la oposición según su visión, ¿no? Bueno, pero vos sos muy bueno con Amado, porque hay varios párrafos que los inicia con la misma pregunta. Dice, no toda la oposición es lo mismo, y ustedes más que nadie lo deberían saber. Como diciendo, ustedes saben que no tenían el voto para la rendición de cuentas y se lo di yo, votando un artículo vergonzoso e indignante que todos los uruguayos por igual rechazan. O sea que... Tú sí que yo estaba siendo bueno con Amado. Y porque no le estaba leyendo los párrafos donde él pide que se recuerde su gesto patriótico. Y para ti no fue un gesto patriótico. Para nada patriótico. Bueno, también hay quienes dicen, ahora mismo con este episodio, Fernando Amado aprovechó para hacerse un espacio político, ¿no? Sí. Para tomar un protagonismo. Yo creo que no lo va a encontrar, cosa que es totalmente natural, porque dentro de poco va a ser hacer política va a estar prohibido, porque tiene un objetivo político. No, a mí no me preocupa que tengan objetivo político las acciones, porque es la esencia de la política. Todo el mundo que actúa con un objetivo político. Pero hay que tener un mínimo de pudor, de respeto y de honestidad intelectual. Vos no podés decir, no somos todos iguales, yo te voté un artículo infumable. Eso fue un disparate. Bueno, infumable para vos. ¿Para vos? No, infumable, para mí también. No, infumable para buena parte. Pero no para todo, no para todo el Uruguay, como dijiste recién. Para toda buena parte del Frente también. Un artículo que traiciona cualquier tipo de razonamiento constitucional, político, ético. Yo no sé cómo puede defender un artículo yo que no deja defiendo al el artículo. Estado la potestad de pagar o no cuando se le ocurre. Yo no defiendo el artículo. Bueno. Yo señalo que las cosas no son totales, porque vos sos muy totalitario en algunas cosas. Yo soy absolutamente totalitario. Bueno, ahí va. En aspectos de moral o de ética soy totalmente. Ya saben, la moral, pregúntele a Ramela. No, puedo estar equivocado, pero defiendo mi razón. Y este artículo no existe nadie en ningún sector de la cátedra, derecha, frente, izquierda, torcido, que diga que es un artículo llevable. Es una vergüenza absoluta. Bueno, después de estos minutos de esgrima o de box entre Fernando y Carlos, vayamos a las oposiciones, al planteo de Miranda sobre las oposiciones. Yo lo que quiero decir sobre Miranda y su discurso... No, pero dejemos hablar a los demás. No, pero yo participé del box, pero ahora me tocaba él. Por lo menos distribuyamos inicialmente la palabra. Box, no, ¿cómo se llama esa pelea total? Kickboxing. Kickbox. Patada. Hernán. Yo voy a hablar del tema. Creo que es cierto que existen distintas oposiciones, es claro. Hay distintos partidos, hay distintas estrategias. No es lo mismo el Partido Nacional, que a su vez dentro también tiene distintas estrategias. No es lo mismo el Partido Colorado, que está reacomodándose y armando la grilla de precandidatos. No es lo mismo el Partido Independiente, que está tratando de armar un pueblo socialdemócrata, como ha dicho Mieres.
No es lo mismo Edgardo Novik, que está intentando ir por fuera de los partidos establecidos. No es lo mismo Gonzalo Mujica, que está tratando de armar un acuerdo programático de la oposición. Evidentemente, o sea, tú estás hablando de una fenomenal dispersión. Sí, pero a ver. pero creo que hay un común denominador, que es la evaluación del actual gobierno, y que al final del día la elección termina siendo, como suelen decir los politólogos, a favor de la continuidad o del cambio. Y no hay ejemplos recientes en Argentina o en Chile, que no es necesario que la oposición se junten todos, formen un mismo partido. A veces a Carlos le gusta eso, pero no es necesario. El ejemplo de Macri o el ejemplo de Piñera es perfectamente pudo ganar en segunda vuelta sin tener que hacer acuerdos de ningún tipo con el resto de los partidos de la oposición. Y no es lo que yo creo que tenga que ser la oposición en Uruguay. A mí me gusta la idea de Gonzalo Mujica. Creo que tiene que ir por el lado de que haya una base programática común, mínima, en 4 o 5 grandes ideas, que esas ideas se puedan llevar adelante con coherencia si se gobierno, porque una de las grandes críticas que se le hace al actual gobierno, con razón, es que estamos trancados como país en muchos temas en que no logramos avanzar porque el partido de gobierno no se pone de acuerdo, y eso es lo que no le puede pasar a la oposición si llega a ganar. Hay temas en política exterior, infraestructura, educación, etcétera, que son los grandes temas en que hay que mostrar acuerdo. Después, que haya dispersión de perfiles, de candidatos, no tiene nada de malo. Bueno, quedó planteada ya de pique la diferencia con Carlos, ¿no? Ya Hernán adelantó por dónde va a venir una parte de la discusión, pero sí, sigamos. Pero escuchamos a Esteban, que tampoco participó del Kitbox y por lo tanto no habló hace un rato. Fue un gran acto, es importante. Fue tan grande, en primer lugar, por los autoconvocados. Si no hubiera sido, yo creo que estamos todos de acuerdo. Es decir, y no es malo tener un partido que tiene capacidad, un partido en enero, en febrero, juntar 15.000 personas es un gran acto. Pero vayamos al tema. Sí, pero tiene que ver el marco, donde yo no me sentí representado para nada, absolutamente. Y me siento frente amplista totalmente. Hay diferentes oposiciones, no hay duda que hay diferentes oposiciones. Después habrá tácticas o estrategias de unificación o de diferenciación, pero hay diferentes oposiciones porque en este país hay una larga historia. Entonces, por lo tanto, pretender anular la historia simplemente por un minuto es no tener visión. Ahora, también hay diferentes oficialismos, y yo no los vi en el acto ese, no los vi. ¿Tú no te sentiste representado con el discurso de Miranda? No, pero en absoluto. Es más, no creo que en el Uruguay haya peligros institucionales de ningún tipo, y me parece un grave error gritar al peligro institucional porque hay oposición y porque hay movimiento, y porque me parece absolutamente desconocer la historia de este país. Y porque además el Uruguay, si hay un mérito que han tenido los tres gobiernos del Frente Amplio y todos los anteriores, es haber desarrollado la democracia. Por lo tanto, no me vengan con esos fantasmas. Y por otro lado, porque es cierto, la oposición tiene serios problemas, pero con esa cantinela, por el acto del Frente Amplio del otro día, a pocos meses de definiciones electorales muy importantes, no desfiló ningún proyecto. Ninguno de los principales problemas del país estuvieron planteados, ni rozados, ni preocupados, absolutamente nada. Así que yo, con ese tipo de enfoque de manija, no me siento para nada representado. Y sé que hay un sector de Frente Amplista que se fueron eufóricos. Entre otras cosas, no todos, pero hay muchos porque creen que el peligro institucional es perder las elecciones. Cosa que los blancos y colorados hicieron regularmente, ¿no? Vamos a entendernos claro. Cada vez que estaban por perder las elecciones, el tema era un gran peligro institucional. No es cierto, habrá pasado de todo, pero las instituciones de este país son de fierro. Ahora, que nosotros asumamos el mismo criterio de decir que porque podemos perder las elecciones, están en peligro las instituciones, y nos saltimos por arriba el tema del Estado, el tema de la educación, el tema de la seguridad pública, el tema de la política internacional, puedo hacer una lista interminable, el tema de un razonamiento o proponerle al país lo que siempre hizo los discursos del Frente Amplio, un razonamiento plural para la búsqueda de una nueva etapa de un proyecto nacional. Eso no estuvo planteado, en absoluto. Interesante el comentario de Esteban Valentí sobre el acto del Frente Amplio del domingo. Fue interesante, pero volvamos al tema que yo había planteado al principio. Bueno, yo tengo que decir en primer término que siento un especial afecto por Javier Miranda. Lo conocí en la época de la Comisión para la Paz, trabajamos juntos, me parece un hombre muy honesto,
muy recto, muy mesurado, muy tolerante, y que me generó siempre un gran respeto. Por eso la verdad que este discurso me desubicó. Lo dije en Twitter, definiéndolo como un hombre moderado y tolerante que para mí se había ido de su rumbo natural. Recibí muchas críticas, muchos apoyos, pero lo cierto es que yo me pregunto, ¿es tan importante si hay una oposición o varias oposiciones? Es evidente que tiene que haber varias, no todos piensan lo mismo. Así como bien decía Esteban, desde la interna del gobierno también hay varias posiciones que, como bien dice también Valenti, Miranda no las reflejó. Hay varios oficialismos. Varios oficialismos. O sea, en esa situación en que estaba Miranda en este discurso, con un estilo que no es el propio, gritón, caliente, invocando a las masas, una cosa totalmente ajena para él, era evidente que estaba haciendo equilibrio sobre los sectores que más lo hostigan y que más lo preocupan, que son los radicales. Entonces estaba reflejando una postura. Pero yo reitero... Fue mucho más razonada la intervención de Lucía Topolansky, que habló de temas... Fue más medida y más lógica, exactamente. O sea que yo, la verdad, a la pregunta de este tema, si hay más de una oposición, por supuesto que la hay. Y no tiene nada de malo. La oposición es distinta si uno participe del Partido Colorado, del Partido Blanco, sector de la calle, sector de Arañaga, y es lógico. Eso no quita, para mí, ya que Hernán tocó el tema, de que yo crea en el valor de las coaliciones y que entienda que, discúlpame, que Macri ganó con una coalición. Vos decís, Macri no tuvo que hacerlo. Macri se juntó nada menos con Lilita Carrió, que hace 10 años lo trataba de inmoral, de esto, de aquello y de esto otro. O sea, las coaliciones tienen su importancia. Y en las coaliciones, cada partido que integra la coalición mantiene su independencia, mantiene su autonomía y mantiene sus matices, pero tienen algunas cosas en común que potencian y ponen sobre la mesa para mostrar una estructura adecuada por si se gana la elección para gobernar y también eventualmente para hacer oposición si se pierde, con más coherencia y más unidad de lo que ha sido la oposición en el Uruguay en estos años. O sea que yo digo, sí, hay más de una oposición, me parece que es lógico, me parece que nadie se puede agraviar, y quiero terminar diciendo que comparto lo de Esteban. Si vamos a tomar el canto de porque hay oposición, estamos tirando abajo las instituciones o creando un movimiento desestabilizador y demás, nos estamos equivocando. ¿Es cierto lo que dice Esteban? No se lo atribuyó a la oposición, se lo atribuyó a elementos que participan de toda esta discusión de los últimos meses. Es muy vago y es una cantarola que quizás se usó por otros partidos en otro momento, pero no es lógico. En Uruguay hay una democracia firme, seria, que ha sobrepasado todos estos años, más allá de otros problemas, y salir a decir que porque hay oposición o porque el campo se junta en un acto en Durazno están desestabilizando el gobierno, me parece que es tremendista y es equivocado y no hace bien, no es verdad, pero además no hace bien. Bueno, él aclaró que no se estaba refiriendo a los autoconvocados, ¿no? Bueno, ¿y a quién se refiere entonces? Se estaba refiriendo a algunos elementos, algunas personas que formaron parte de todo el debate en torno a los autoconvocados, ¿no? Qué vago que es, ¿no? El mensaje. Hay que crear una tertulia para buscar al culpable. Yo me alegro, primero que nada, esa afirmación de que en Uruguay, más allá de los problemas que pueda haber, hay una democracia seria, firme, establecida sólidamente, etcétera. Creo que es así, sin duda, como creo que eso piensa la inmensa mayoría de la gente. Con respecto a la existencia de una o más oposición, no, yo no creo que sea ni bueno ni malo per se. Digo, acá el tema no es ver si es bueno o si es malo. El tema que a mí me parece que es muy interesante es cómo se articula esa oposición o esas oposiciones, como decía Miranda, de cara a un proceso electoral, porque me parece que es relevante. Si nosotros pensamos que las oposiciones, que hay más de una, evidentemente, con perfiles muy distintos, pueden llegar a articular esos 4 o 5 puntos que decía Hernán, de programa común o de elementos comunes para llevar adelante, es muy probable que haya un espacio de discurso, de creación simbólica de la oposición al gobierno más poderoso. Si las oposiciones no encuentran esos mínimos puntos de acuerdo, porque yo creo que no alcanza con querer sacar el Frente Amplio del gobierno, creo que hay que tener otros elementos, me parece que va a ser muy difícil. Por ejemplo, si uno ve la interna
del Partido Nacional, la relación de los partidos de oposición con Novik, la relación entre dirigentes, uno tiende a pensar, pero esta gente no se pueden juntar de la noche a la mañana como si fuera, no puede ser una rejuntada. Yo creo que tiene razón Carlos, tiene que haber una coalición, y esa coalición tiene que estar sustentada en 3 o 4 elementos políticos, ideológicos, que tienen que ser además claramente enunciados. El Estado, la reforma del Estado, la reforma de los procesos educativos, las relaciones entre el capital y el trabajo, las relaciones internacionales. Creo que son 3 o 4 o 5 puntos sobre los cuales, ya sea dispersa o unida, la oposición va a tener que decir claramente qué es lo que quiere hacer. Yo, si tuviera que resumirlo en 30 segundos, jugando un poco de politólogo, yo creo que el clima, el ambiente en el país, para la próxima elección, es para que haya un cambio de partido de gobierno. El gran desafío está en la oposición, en lo que decía Fernando, de lograr armar algo que pueda canalizar eso para que efectivamente se dé ese cambio de gobierno.